¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Hay que viajar, pero a bajo costo, conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B, bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y descubre cómo viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja a Bajo Costo, arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar, descarga Viaja a Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Vuelve el perro arrepentido. Candidatos habilitados y candidatos inhabilitados. Se vuelve a meter en la discusión de este tema de unas primarias y de unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela el asunto de quién puede ser candidato y quién no. ¿Quién está facultado por el régimen de Maduro para competir en las elecciones y quién no lo está? Este es un tema que merece un análisis incluso histórico. ¿De dónde vienen las inhabilitaciones? ¿Cómo el chavismo ha utilizado las mismas para preseleccionar su competencia en cada uno de los últimos procesos presidenciales? ¿Cómo nos podemos calar los venezolanos este asunto de las inhabilitaciones? Vamos a tratar de ver si lo podemos dilucidar en el analizando del día de hoy. Los invito a que me acompañen. Y yo creo que eso es una gran noticia. Somos el único partido que ha hecho este proceso de consulta, es el único partido que tuvo varias precandidaturas y eso es muy bueno hacia el futuro. Siempre vamos a estar unidos para defender nuestro derecho de poder hacer de Enrique Capriles el próximo presidente de la República. ¿Cómo abordar ahora, viendo todo ese escenario, el tema de la inhabilitación? ¿Hay un plan B en caso de que prosiga la inhabilitación? ¿Se están haciendo gestiones tal vez para que esta pueda quedar fuera de regla y pueda Enrique Capriles Radonsky presentarse a las presidenciales? Mira, el proceso de negociación para nosotros siempre ha sido un punto principalísimo que nadie en Venezuela esté inhabilitado por razones políticas. Lamentablemente, Gregorio, en Venezuela todos estamos inhabilitados. Nada más recordemos lo que pasó en Barinas. Ganó Freddy Superlano la elección
Fue reconocido su triunfo, inhabilitaron a la esposa sin haber sido funcionaria nunca, inhabilitaron a Julio César Reyes y sin embargo pusimos un candidato que acababa de ser electo diputado, no tan conocido como los demás, y la gente cuando fue a votar de nuevo le dio un triunfo como el que nunca había ocurrido en Barinas, y hoy Garrido es un gran gobernador. Con lo cual, aquí lo que está claro es que tenemos que luchar por nuestros derechos y no renunciar a ellos. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda que Enrique Capriles va a ser candidato y nuestro plan A, plan B y plan C es que se convierta no solamente en el ganador de las primarias, sino en el próximo presidente de la República. Así como lo está haciendo María Corina, que tampoco le permiten la inscripción, o como pasó con Richard Mardo en Aragua, que no le permitieron la inscripción. Bueno, ahí estaba más o menos clara la posición de Tomás Guanipa, ¿no? Sobre el asunto de la habilitación política o no de Enrique Capriles como eventual candidato de Primero Justicia para lo que se supone van a ser unas elecciones en el año 2024, pero antes de eso, las supuestas primarias de la oposición. Y esto es a propósito de que se ha dicho, no sin razón, que Enrique Capriles estaría inhabilitado para competir en esas elecciones. Y aquí volvemos al terreno de la realidad. El tema de la inhabilitación de Capriles en realidad pone sobre la mesa la discusión sobre quién está validado y quién no en el mundillo opositor para competir contra Maduro. Y más allá de eso, y creo que es lo que va a ser interesante el día de hoy en este Analizando, de cómo esa figura de la inhabilitación política ha sido permanentemente utilizada por el chavismo y pasada por bola o como un rolling entre las piernas por la oposición durante más de una década en medio de las elecciones para, de alguna manera, hacer ver como normal el hecho de que determinados candidatos puedan y otros no puedan competir en las elecciones. Yo quisiera arrancar este Analizando, primero por supuesto agradeciendo a cada uno de ustedes por ver este contenido, por suscribirse a mi Patreon y apoyar este canal a través de PayPal. Muchísimas gracias. También por suscribirse a este canal. Yo quisiera arrancar en clave histórica, en retrospectiva. ¿Cuándo la figura de la inhabilitación política se convirtió en una figura relevante para el chavismo y para el modo de hacer las cosas políticas del chavismo en Venezuela? Bueno, creo que el referente es muy claro, al menos el que yo recuerdo, y así está, por cierto, en el estudio que hago en mi libro sobre el tema de las inhabilitaciones. Es un capítulo, es un apartado de mi libro, cómo este recurso se ha utilizado. Si usted quiere profundizar en eso, ahí está el libro. El libro está de venta nuevamente en Venezuela, pero también sigue a la venta a nivel mundial en Amazon.com. Allí lo puede buscar. El episodio que yo recuerdo como primero, quizá no lo es, pero es el que fue más escandaloso, es el episodio que en el año 2008 llevó a la alcaldía mayor de Caracas a Antonio Ledesma. Antonio Ledesma para el año 2008 no estaba presupuesto a ser el candidato de la oposición en las elecciones donde se iba a escoger alcalde mayor de Caracas. Sin embargo, terminó siendo el candidato y de hecho fue alcalde mayor y luego fue reelecto Antonio. ¿Qué ocurrió en aquel año? Bueno, ese fue el año en el que Leopoldo López venía despuntando, créalo usted o no, como quizá uno de los líderes o el líder más importante de la oposición, por encima de Enrique Capriles. O sea, la oleada de popularidad que tenía Leopoldo López en el año 2008 era increíble. Venía de ser alcalde del municipio de Chacao, con una gestión relativamente exitosa. Y además, pues Leopoldo de alguna manera empaquetaba todos estos valores que para aquel año se hacían los valores apetecibles para el electorado venezolano. Era joven, venía de un partido relativamente nuevo, como es Primero Justicia. De hecho, Leopoldo luego pasó al Nuevo Tiempo, que era un partido relativamente nuevo también para aquel momento. Es decir, no venía ni de Acción Democrática, ni de COPEI, ni del MAS. Es decir, de los partidos tradicionales del establishment venezolano. Y además era hijo del proceso de la descentralización. Venía de ser alcalde de Chacao, creo que por 2 periodos, ¿no? Leopoldo López comienza siendo alcalde de Chacao en el año 99-2000 y hasta ese año iba a ser alcalde del municipio de Chacao en el este de Caracas. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el chavismo sabía que Leopoldo López tenía mucho chance de ser el candidato y ahí se iba a producir, creo que en ese momento no había proceso de primarias internas, sino que eran los famosos consensos, o no sé si la cosa era por una encuesta, para ver quién era el candidato de la oposición. Y en esa oportunidad, el chavismo, sabiendo todo esto, le inventó no sé qué cosas, en este momento no las recuerdo, a Leopoldo López y lo termina inhabilitando políticamente para que no corra, para que no pueda ser candidato.
Antonio Ledesma, en el año 2008, estaba en un semi-retiro. Antonio estaba, de hecho, en un papel de alguna manera secundario. Antonio no había en los años próximos al 2008 despuntado como un líder opositor que estuviese al menos en la primera fila. Antonio siempre estuvo allí. Venía, de hecho, en la época de principios de los 2000 de haber estado en la fundación de Lanza Bravo Pueblo y había estado en el Comando Nacional de la Resistencia, donde estaba agrupada quizá la línea más dura, más combativa de la oposición en ese momento, pero con el pasar de los años el protagonismo de Antonio Ledesma había venido disminuyendo. Y el año 2008 representa algo así como que el resurgimiento de Antonio Ledesma, contra todo pronóstico, se termina convirtiendo en candidato de la oposición a la alcaldía mayor de Caracas y contra todo pronóstico incluso vence a Aristóbulo Istúriz en la candidatura de propiamente de la alcaldía, o sea, termina siendo el ganador en esa elección frente al candidato del PSUV, el ya fallecido Aristóbulo Istúriz. Y bueno, de ahí en más, bueno, Antonio incluso le dio un segundo aire a su carrera política y bueno, luego, como ustedes saben, fue preso, logró escaparse de la dictadura y bueno, actualmente está en España, ¿no? Pero esa es otra historia. El caso es que ese fue el antecedente más importante de las inhabilitaciones, porque de ahí en más, y eso un poco lo hablo en el libro, la inhabilitación política fue el recurso preferentemente utilizado, además de unos cuantos adicionales. Por supuesto estaba lo que llaman el gerrymandering o el dibujo de circuitos electorales cuando venían elecciones parlamentarias. El tema de las máquinas, en algunos casos el software, el tema de los testigos, el tema del plan república, una cantidad de elementos que ha utilizado el chavismo por años para de alguna manera sobreponerse a una elección normal y aprovechar cualquier cantidad de recursos para hacer trampa en las elecciones. Simple y llanamente hacer trampa en las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí en más, siempre el tema de la inhabilitación política de un candidato era un elemento que pesaba a la hora de decidir los candidatos de la oposición para las elecciones parlamentarias, para las elecciones de gobernadores y eventualmente incluso para las elecciones presidenciales. Es increíble que al día de hoy, pleno año 2023, nosotros todavía estemos discutiendo esto. O sea, todavía siga siendo un tema relevante. Pero es que hay que decir las cosas como son. Desde ese año 2008, cada vez que la ex mesa de la Unidad Democrática se reunía a configurar las llamadas maquetas de candidatos a nivel nacional, donde se decidía qué candidato iba, de qué partido, por qué circuito, o por qué estado, o por qué municipio a competir para ser el abanderado de la unidad, uno de los elementos que salía en la discusión era si estaba habilitado o no estaba habilitado. Porque además el protagonismo de Clodosvaldo Rusial, también fallecido, en la Contraloría General de la República para fabricar inhabilitaciones se convirtió en una cosa récord. Aquí se inhabilitó a medio mundo de ahí en adelante. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que el mundillo opositor, y lo recuerdo claramente en mi paso por Acción Democrática, se aprovechaba de las inhabilitaciones para anteponer un candidato a otro. Es decir, había candidatos que eran muy populares y pasaba en todos los partidos. Por ejemplo, Antonio Barreto Sira era un candidato relativamente popular en Anzoátegui, siempre lo fue. Pero como Antonio Barreto Sira terminó inhabilitado por una cantidad de años después de que salió de la alcaldía del municipio Freites, de Cantaura, en el estado de Anzoátegui, y no podía competir en la gobernación, siempre se daba por buena una candidatura, recuerdo en aquellos años, o de Primero Justicia, que creo que la tuvo con Gustavo Marcano, o de cuando estaba en Podemos este hombre que ahora es otra vez alcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima, personaje bastante singular. Y así pues, igualito Henry Ramos Alup, yo recuerdo que una de las cosas que utilizaba en las negociaciones de la MUT para decidir las candidaturas era el criterio de si el candidato iba a terminar habilitado o no, porque había algunos que los habilitaban a mitad de camino, pero había otros que les pasaba lo peor, que era que los inhabilitaban a mitad de camino. Entonces ya la MUT y sobre todo ciertos partidos echaban mano de este tema de que no, vamos a presentar este candidato. No, pero es que él no tiene vida con el otro, porque el otro es más popular, porque el otro tiene una hoja de vida un poco más limpia, la gente lo quiere más. No, no importa, porque es que sabemos que ese que tiene una hoja de vida más limpia va a terminar inhabilitado. Y así pues, la misma oposición daba cabida al discurso y a la práctica de la inhabilitación política. Y esto es muy grave, porque esto se terminó normalizando puertas adentro de los partidos políticos de oposición. En todos. Claro, lo que pasa es que generalmente los partidos que estaban en la línea más moderada, y esto siempre era Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo,
tenían menos inhabilitados, y partidos como por ejemplo Voluntad Popular, que nació un poco después, siempre tenían muchísimos inhabilitados, y entonces esto lo aprovechaban los otros partidos. De hecho, esta cosa nefasta, para quienes quieren revisar más aún la historia también, fue uno de los episodios que en el caso específico de Voluntad Popular, a mí me alejó un poco de las cosas. Yo nunca milité en Voluntad Popular ni tuve simpatía, pero me parecía interesante en tanto fenómeno de partido nuevo, ¿no? Pero fue una de las cosas que me alejó mucho de Voluntad Popular lo que hicieron en el año 2015. En el año 2015, a María Corina Machado le habían dado un puesto en la lista de Miranda. Era primera de lista de Miranda. Bueno, ¿y qué hicieron? María Corina Machado estaba inhabilitada políticamente para aquel entonces, y Voluntad Popular, en vez de permitir que María Corina designara a su sustituto, que en aquella oportunidad creo que era la profesora Isabel Pereira, agarró y le quitó el puesto a María Corina Machado. Yo recuerdo que esto se lo dije a militantes de Voluntad Popular, le dije, me parece un desafuero, me parece una cosa inelegante y una brutalidad política además, porque en aquellos años Voluntad Popular todavía jugaba en llave con María Corina Machado por todo el tema de haber estos dos movimientos estado, el de María Corina y Voluntad, en el tema de la salida en el año 2014. Pero entonces fíjense, todos los partidos nuevos y no tan nuevos, Henry Ramos y no tan Henry Ramos, aprovechaban la inhabilitación política de sus propios compañeros dentro de la unidad para anteponer candidatos y para aprovecharse de eso para quitarles puestos dentro de las llamadas maquetas. La maqueta era, digamos que la fórmula nacional con la que la unidad postulaba candidatos. Se decía, bueno, en Anzoátegui estos son los 10 candidatos, en el Táchira estos son los 8 candidatos, en el Zulia estos son los 15 candidatos, y son tantos de tal partido, tal va por este circuito, tal va por el otro circuito. Y esto se convirtió en una cosa normal. De hecho, es tan normal que al día de hoy vemos al señor Guanipa todavía declarando a propósito de las inhabilitaciones, y vemos a cualquiera de los líderes de la oposición todavía de alguna manera normalizando el hecho de que estén inhabilitados compañeros de ellos. Yo quiero hacer un paneo en este momento sobre la situación que tienen, y yo lo había dicho preliminarmente en algún video anterior, algunos de los que se han asomado como candidatos presidenciales de la oposición con respecto a las inhabilitaciones. Enrique Capriles en el año 2017 fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos de elección popular. 15 años, es decir, Enrique Capriles no tendría ningún chance en términos normales, si es que se juega por el librito que le gusta jugar esta oposición, de ser candidato a nada este año, porque tiene 15 años desde el año 2017 de inhabilitación política. Es decir, su inhabilitación prescribe, si mis cuentas de mi muy mala matemática no son inciertas, en el año 2032. Juan Guaidó acaba de ser postulado por Voluntad Popular, por Freddy Superlano, o repostulado, porque ya Superlano había dicho que Juan Guaidó iba a ser el candidato de Voluntad Popular. Juan Guaidó está inhabilitado por 15 años también, y la inhabilitación de Juan Guaidó fue hecha el año pasado, 2022 fue la inhabilitación, creo que 2021 realmente, no fue el año pasado, sino hace 2 años, cuando estaba en desarrollo, en pleno apogeo, el tema del gobierno interino. Juan Guaidó, 15 años de inhabilitación, no puede ser candidato tampoco, en teoría, si se juega por este tema del chavismo. María Corina Machado, no lo sé, estuvo inhabilitada, ella dice que ya la inhabilitación ha prescrito, que el tiempo que estaba de inhabilitación ya prescribió, no lo sé. Manuel Rosales en el año 2010, cuando estaba todavía con un liderazgo más o menos nacional que le venía de esa candidatura presidencial en 2006, fue inhabilitado por 7 años. En teoría, Manuel Rosales ya le prescribió la inhabilitación. De hecho, por eso es que en el año 2018 se postuló a la gobernación del estado Zulia, justo al prescribirle la inhabilitación. Ahora, lo simpático de todo esto no es que esté uno u otro inhabilitado. Lo simpático sigue siendo lo que yo les decía hace un momento. Lo grave de todo esto realmente, no lo simpático, porque esto de simpático no tiene nada, es que la oposición con este tema de las inhabilitaciones ha permitido durante todos estos años que el chavismo le seleccione a los aspirantes a los cargos de elección popular. Es decir, el chavismo con las inhabilitaciones lo que ha hecho es muy sencillo. El chavismo ha configurado de alguna manera una oposición a su medida. Ya luego aparecieron cosas más sofisticadas, ¿no? O más brutales, como el tema de intervenir directamente en las directivas de los partidos, como el tema de mandar a la cárcel directamente a políticos, ¿no? Le pasó a Leopoldo López incluso. Pero el tema de la inhabilitación lo que hace al final de cuentas es que el chavismo te pone el menú
El chavismo es quien dice qué sopa se va a comer ese día y qué seco se va a comer ese día y cuál es el jugo que está sirviendo el restaurante ese día. Y eso es muy grave, porque eso no es democracia. Democracia es que cualquiera que sea venezolano se pueda postular, empezando por eso, porque sea venezolano mayor de edad y que no tenga antecedentes penales se pueda postular. Y en la mayoría de estos casos, con todas las diferencias que a mí me separan de todas estas personas, de la mayoría del liderazgo político opositor, no hay asuntos de ley que realmente impidan que ellos sean candidatos a nada. El problema está, repito, en que la propia oposición se ha calado eso y de hecho muchos de los partidos de oposición, repito, han hecho de eso un recurso para anteponer un candidato de ellos a un candidato de un partido contrario dentro de la oposición. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? En un mundo donde el chavismo ha seleccionado su competencia por todos estos años. Y lo más grave de todo es que no se ha hecho nada en ese sentido. O sea, no se ha hecho nada. De hecho, en este momento, cuando yo estoy grabando este video, hay gente que dice que las condiciones han mejorado. Bueno, yo quisiera saber cuáles son las condiciones que han mejorado en un momento en el que la mitad, por lo menos, de los candidatos que ha presentado en ese menú la oposición están inhabilitados. Ojo, independientemente de que yo esté o no esté a favor de participar en esas elecciones. Este es uno de los motivos por los que yo disto de tener motivaciones para participar en un proceso de este que llaman elecciones y para mí no lo son. Pero esa es la verdad. O sea, si usted voltea a cualquier país de la región, difícilmente se va a conseguir un escenario donde haya tantos inhabilitados políticos como en este lado del charco. Y lamentablemente eso tiene que ver con que Venezuela no es una democracia y con que Maduro no está dispuesto además a entregar tan fácilmente el poder a través del tema del voto. Dicho esto, miren, yo creo que quedan muchas cosas por ver y esencialmente el tema de la inhabilitación actualmente rema en dos sentidos. Primero, en que si hay muchos candidatos que están inhabilitados, que se están inscribiendo, es porque ellos saben algo que no, el común de los mortales, como yo, no sabemos. Es decir, que ellos están contando con que en México les habiliten la postulación. Capriles, el propio Guaidó, deben estar pensando que van a ser habilitados políticamente. Pero por el otro lado está el tema de que el chavismo va a jugar indudablemente otra vez con las inhabilitaciones a conveniencia. Voy a poner un ejemplo. María Corina Machado. Si es que está habilitada, está inhabilitada. Tomás Guanipa dice que está inhabilitada, pero que está luchando por salir de eso. Ella misma dice que está habilitada, que su inhabilitación ya prescribió. Tecnicismos, cosas. El chavismo va a darle cuerda a candidatos como María Corina en el tema de la habilitación o la inhabilitación hasta que el chavismo le convenga. Ustedes saben muy bien que llevar una candidatura de María Corina Machado contra el chavismo sería básicamente decirle al mundo, mira, aquí hay dos mundos que se están oponiendo. La derecha rancia, cosa que es mentira, y el candidato del pueblo, que es Maduro. En ese sentido, desde un punto de vista general, al chavismo le puede ser conveniente que María Corina concurra como candidata. Sin embargo, en un caso donde, bueno, aquí se den condiciones, donde aquí las cosas cambian, hay una tremenda presión y bueno, eventualmente la candidatura de María Corina crezca a unos niveles que hace indetenible, que efectivamente no solo es que gane la elección, que ese no es el problema, es que pueda ser presidente de la República. Evidentemente al chavismo eso no le va a convenir porque no va a permitir que le quiten el coroto de forma democrática. ¿Qué podría hacer? Podría inhabilitarla otra vez. O sea, aquí el tema de la inhabilitación puede surgir en cualquier momento, virtualmente en cualquier momento. Eso no es que esté escrito ya y bueno, ya como está escrito en bolígrafo, eso no puede modificarse. Aquí eso puede modificarse con el paso de los minutos, de los segundos. Entonces, todo va a depender de cómo el chavismo juegue esa carta. Aquí hay muchas cosas sobre la palestra. Diosdado Cabello dijo y no pierdan de vista esto, hace como 3 semanas, que ellos incluso están barajando la especie de inhabilitar políticamente de manera perpetua a varios opositores. Es decir, que no es que les van a poner 15 años, no es que le van a poner 10 años, no. Es que Capriles no va a poder ser candidato más nunca, por ejemplo, poner un caso, que los van a inhabilitar de por vida. Eso no existe en ninguna democracia. Pero bueno, aquí hay gente que ha querido jugar a la democracia en medio de un contexto que obviamente no es democrático. Yo voy a dejar analizando hasta acá con elementos para vuestra reflexión, para que ustedes saquen las conclusiones y bueno, esas conclusiones seguramente las iremos discutiendo en futuros programas también a medida que toda esta tramoya avance.
Gracias a la gente que me apoya a través de Patreon, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir haciendo más contenido. Gracias a la gente que contribuye con este canal a través de PayPal. El enlace queda debajo en la descripción de este video. Y muchísimas gracias por los likes, por suscribirte al canal, por los comentarios y por compartir este contenido también a través de tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre.